Bueno, hola a todos. Hoy damos inicio al quinto taller del ciclo de geoprácticas de la Universidad de Chile. En particular, ahora vamos a tener una charla en la que se va a presentar el nuevo programa de prácticas profesionales que va a ser vigente para este verano y para los próximos años siguientes. Contamos con la participación de Sandra Uribe, coordinadora de gestión curricular, con la presencia de Sandra Cepeda, profesional de gestión curricular, y el equipo de prácticas profesionales del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. Ahora le doy el paso a los expositores para que comiencen su presentación. Vale. Tomás, al final tengo la presentación, así que si quieren mejor yo comparto la pantalla. Ya, mejor. Ya. Entonces voy a poner aquí la pantalla. Voy a apagar mi cámara también para ahorrar ancho de banda. Y acá. ¿Se ve ahí? Se ve súper. Ya, perfecto. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la asistencia. El día de hoy entonces vamos a hacer una presentación breve como introducción al nuevo digamos, sistema de práctica y de evaluaciones de prácticas que vamos a comenzar a implementar a partir de este verano. Agradezco a todo el equipo que preparó la presentación, especialmente a Sandra Cepeda y también a Claudia Fará y Tomás Marambio, que fueron los principales encargados de preparar la presentación. Así que el agradecimiento va para ellos y ellas. Entonces, como les decía, lo que queremos comunicar en el día de hoy un poco este nuevo sistema que se va a comenzar a implementar en las prácticas profesionales de la carrera de geología. Entonces, el propósito que vamos a tener, el esquema, perdón, de la presentación, va a ser, bueno, hablar un poco sobre el propósito, el motivo de esta presentación, ver bien por qué, cuál es el motivo de este cambio en el sistema de evaluación de las prácticas profesionales, ya que está ligado con lo que es el perfil de egreso de la carrera. Vamos a ver cuál va a ser el ciclo, las distintas partes que va a tener las prácticas profesionales a partir de ahora, básicamente la prepráctica, la práctica y la postpráctica. Vamos a ver cómo se va a evaluar. Se van a evaluar estas prácticas profesionales a partir del semestre de otoño 2021, en que básicamente para el semestre de otoño 2021 las prácticas se hacen este verano, ya es un poco por qué está esa fecha. ¿Cuál va a ser la implementación de las prácticas profesionales para este ciclo? Ya con los distintos pasos, los talleres que van a haber de capacitación y de información. Y finalmente un poco mostrar cuál es el equipo de las prácticas profesionales de geología y cuáles son sus roles. Ya, un poco eso es lo que vamos a ver entonces en esta presentación. Entonces, como dice acá, ¿verdad? Dentro de este marco que tenemos en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y de la universidad, ¿verdad? De que tiene que haber una evaluación continua de los distintos aprendizajes que van realizando los estudiantes, y que esos aprendizajes tienen que estar basados básicamente en el perfil de egreso que tenemos declarado para la carrera de geología. Tenemos que marcar algunos hitos evaluativos, ¿verdad? En que justamente se van a evaluar estas competencias tanto específicas como genéricas que tenemos declaradas. Entonces, hay algunos cursos que van a ser pivote o van a ser de una importancia especial, porque son cursos más integradores y que de alguna manera
cubren una mayor cantidad de todas estas competencias específicas y genéricas que tenemos declarados. Entonces, algunos de estos hitos evaluativos, por ejemplo, son los cursos de Geología de Campo 1, Geología de Campo 2, que son cursos integradores, y también dentro de estos hitos evaluativos vamos a incorporar justamente a las prácticas profesionales. Las prácticas profesionales también tienen varias características que las hacen especialmente útiles e importantes para constituir evaluativos, ¿ya? En las prácticas profesionales ustedes están enfrentados a un ambiente distinto, idealmente, a lo que es el ambiente universitario, se enfrentan a un ambiente más relacionado a lo que va a ser finalmente su campo laboral, de ahí un poco la importancia, y también porque en esas prácticas, ¿verdad? Ustedes tienen que demostrar y ejercer, ¿verdad? Una serie también de competencias, no solamente específicas, sino que también genéricas en su relación con el ambiente de trabajo, competencias como la comunicación, la ética o el trabajo en equipo. Entonces, queremos que las prácticas sean hitos evaluativos muy importantes dentro de la carrera de geología. Entonces, como hitos importantes, ¿verdad? Tenemos que hacer cambios en la forma en cómo vamos a implementar y cómo vamos a evaluar estas prácticas profesionales. Entonces, como les decía, ¿verdad? El propósito ahora es de presentar un poco a ustedes, alumnos y alumnas, que van a realizar sus prácticas profesionales durante el verano 2021, ¿verdad? Y que va a ser evaluado durante el semestre de otoño 2021, la propuesta general de implementación y de evaluación de estas prácticas. Entonces, como les decía, todos los cursos de la carrera tienen que de alguna manera tributar a lo que es el perfil de egreso declarado de la carrera. Y esto se refleja tanto en las competencias genéricas como en competencias específicas. Entonces, las prácticas profesionales, tanto la 1 y la 2, van a tributar a una serie de estas competencias genéricas y específicas. Entonces, por ejemplo, con respecto a las competencias genéricas, tanto la práctica profesional 1 como la 2 van a tributar a lo que son las mismas competencias genéricas. Esto es la competencia genérica 1, la 3 y la 4. La 1 corresponde a la comunicación profesional y académica. Y esto tiene que ver con saber comunicarse en español de forma estratégica, como dice ahí, ¿verdad? De manera clara y efectiva, tanto de manera oral como de forma escrita, ¿ya? Y el estudiante tiene que dominar distintas formas de comunicación, ya sea en ambientes, como dice ahí, sociales, académicos, y en este caso, el que nos importa, ¿verdad?, en un ambiente profesional, ¿ya? Porque los distintos ambientes son lo mismo, un informe un informe de carácter, por ejemplo, científico, de investigación, que un informe o una presentación, una charla que sea dada en un contexto profesional, en una empresa, por ejemplo, o algo similar. Con respecto a la competencia 3, ¿verdad? Tiene que ver con lo que es el compromiso ético, ¿ya? Esto tiene que ver con actuar de una manera responsable y honesta, ¿verdad? Dando cuenta, ¿verdad?, de sus propias acciones y sus consecuencias en el marco de respeto hacia las personas y el cuidado, ¿verdad?, del medio social, cultural y natural. Y por último, ¿verdad?, también está dentro de las competencias que tienen que ser evaluadas en las prácticas, lo que es el trabajo en equipo, que en un ambiente laboral, ¿verdad?, es cada vez más importante, y esto tiene que ver con ejecutar las distintas tareas y responsabilidades que tienen con su equipo de manera estratégica, realizando las diversas actividades propuestas, ¿verdad?, considerando, como dice ahí, ¿verdad?, la autogestión de sí mismo y la relación con el otro, ¿verdad?, asumiendo los distintos roles, ya sea de líder, colaborador, u otro, según los requerimientos y objetivos. Con respecto a las competencias específicas, aquí tenemos una diferenciación
entre lo que es la práctica 1 y la práctica 2. En la práctica 1 se van a evaluar al menos una de las competencias específicas que están declaradas ahí, que son las competencias específicas 1, 3 y 5. La competencia específica 1 de la carrera, ¿verdad?, hace mención a caracterizar e interpretar las estructuras geológicas de una zona a distintas escalas para proyectos de investigación científica. La competencia 3, ¿verdad?, es caracterizar los minerales formadores de roca para determinar sus condiciones físico-químicas de formación y sus aplicaciones. Mientras que la competencia específica 5 es caracterizar las rocas y depósitos sedimentarios para establecer sus condiciones físico-químicas de formación. Eso con respecto a lo que es la práctica profesional 1. En la práctica, voy a mencionar lo de las competencias específicas de la práctica 2 antes de ver los ejemplos. Con respecto a la práctica profesional 2, ¿verdad? Las competencias son un poco más avanzadas, ¿verdad? Y se pide un poco más de análisis y de trabajo un poco más profundo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos las competencias específicas 2, la 4, la 6 y la 8. La competencia específica 2, ¿verdad?, corresponde a modelar la cinemática dinámica del sistema de estructuras de una región mediante soportes tecnológicos computacionales para comprender los procesos de deformación de rocas y para la toma de decisiones en proyectos aplicados a peligros geológicos, aguas y obras ingenieriles. La competencia específica 4, ¿verdad?, es analizar e interpretar procesos geoquímicos y petrogenéticos caracterizando las rocas ígneas y metamórficas de una región. La competencia específica 6 corresponde a analizar y evaluar los procesos geológicos, tanto volcánicos como geoquímicos, hidrogeológicos, sedimentológicos y geomorfológicos, con fines científicos y aplicados respecto a la planificación del territorio, diseño, construcción y mantenimiento de estructuras ingenieriles. Mientras que la competencia 8 hace referencia a interpretar los procesos de formación de los recursos minerales y energéticos para la investigación científica y aplicada. Entonces esas son las competencias específicas, ¿verdad?, que van a estar asociadas a la práctica profesional 1 y 2. Entonces, bueno, si tenemos, ¿verdad?, una serie de competencias específicas, ¿verdad?, ¿cómo se va a evaluar que se cumpla al menos una de esas competencias específicas que están declaradas? Entonces, bueno, para eso estamos definiendo una serie de tareas a desarrollar que el alumno o alumna va a tener que realizar durante su práctica. Entonces, por ejemplo, aquí a modo de ejemplo, tenemos la competencia específica 1, ¿verdad?, que hace referencia a caracterizar las estructuras geológicas. Entonces, para cumplir con esa competencia específica, el practicante o la practicante va a tener que realizar una serie de tareas, y esas tareas van a tener que estar documentadas para después ser evaluadas en el proceso de post-práctica. Entonces, por ejemplo, para esta competencia, tendría que realizar una serie de tareas, como por ejemplo, realizar una revisión bibliográfica, recopilar datos y analizar los antecedentes geológicos, confeccionar mapas o perfiles geológicos preliminares, o realizar un trabajo de reconocimiento con imágenes satelitales y aéreas para identificar las distintas unidades, en este caso estructurales, bajo el área de estudio, ¿ya? Entonces, hay una serie de tareas definidas que ustedes después también obviamente van a tener acceso para que sepan cuáles son, pero este es como un ejemplo como de las tareas que tienen que hacer entonces para cumplir con esa competencia específica. Lo mismo aquí para el caso de la práctica 2, otro ejemplo, ¿verdad? Teníamos aquí declarada la competencia específica 2 que corresponde a modelar sistemas estructurales. Entonces aquí también va a tener que realizar una serie de tareas para demostrar que adquirió o que realizó esta competencia específica. Entonces, por ejemplo, en este caso particular, correspondería a realizar una modelación de la deformación con distintos programas computacionales específicos a la tarea que están realizando, o realizar un mapeo, ya sea en distintas escalas, en escalas de detalle o en escalas más generales de las distintas estructuras de una zona, realizar una caracterización y clasificación del macizo si es que corresponde, ¿verdad?,
o el mapeo de interpretación también de sondaje, si tiene que ver eso con el tema que están viendo ustedes con respecto a esa tarea. Entonces, un poco el mensaje es que tienen que, de alguna manera, probar o dar evidencia de las competencias específicas que están desarrollando en su práctica a través de una serie de tareas que también son específicas, ya que están claramente delimitadas, y ustedes van a tener entonces que demostrar ciertas pruebas. Entonces, ¿cuál va a ser el ciclo de estas prácticas profesionales? Bueno, a grandes rasgos, ¿verdad? Van a haber tres subunidades o partes, ¿verdad?, de este ciclo completo que tienen que desarrollar durante su práctica profesional. Está lo que se denomina, ¿verdad?, la fase pre-práctica, que corresponde básicamente a la planificación de su práctica, en que van a tener que diseñar un plan de cómo van a demostrar estas distintas competencias específicas que están declaradas en el perfil. Después está la fase de práctica propiamente tal, en que se va, lógicamente, a implementar este plan de práctica, o su ajuste. O sea, sabemos que esto es algo variable, flexible, y que lógicamente los planes que uno tiene originalmente diseñados o planteados van a ir sufriendo modificaciones dependiendo de las condiciones en que realizan la práctica. Y después va a estar la parte o la fase post-práctica, en que, por un lado, bueno, él o la alumna va a tener que entregar las distintas evidencias a través de un portafolio que van a tener que hacer, y por parte del equipo docente, ¿verdad?, también se va a evaluar el nivel de logro alcanzado en estas competencias comprometidas en la práctica, ¿ya? Entonces ahí corresponde básicamente a la evaluación de esta práctica. Entonces, ¿cómo vamos a implementar el tema de las prácticas profesionales para este año? Bueno, con respecto a la parte pre-práctica, vamos a tener una serie de talleres o charlas que comienza de hoy, ¿verdad? Como aparecen aquí las fechas que están declaradas el 13 de noviembre, y después vamos a tener otra serie de charlas el 4, el 9 y el 11 de diciembre. En estas prácticas, ¿verdad? Perdón, en estas charlas, se les va a capacitar o entregar información con respecto a una serie de distintos temas que tienen que ver con la parte de comunicación, una parte de cómo tienen que comunicarse a través de manera verbal o escrita, ¿verdad? También va a haber un taller de ética relacionado con las prácticas profesionales, y también va a haber otro taller con respecto a la planificación y los pasos que tienen que seguir ustedes para realizar esas prácticas, ¿ya? Entonces eso es importante también, que van a tener ustedes el apoyo, y va a haber de alguna manera la entrega de la información y la capacitación para que ustedes estén en condiciones de poder planificar sus prácticas de manera correcta, ¿ya? Entonces, como dice acá, ¿verdad?, va a estar este taller para apoyarlo en la preparación. El estudiante, ¿verdad?, también dentro de esta práctica, o sea, antes de que comience la práctica, tiene que presentar cuál va a ser su plan de práctica, o sea, tiene que presentar cuáles van a ser sus distintas labores y actividades que va a realizar, y la preinscripción de la práctica profesional va a ser hasta el 18 de diciembre, perdón, ¿ya? Con respecto a la práctica, bueno, las prácticas pueden comenzar a partir del 12 de enero, porque el 12 de enero, bueno, porque básicamente el semestre era 2020, termina el 11 de enero, ¿ya? Eso es lo que está declarado por la escuela. El 11 de enero es el último día de exámenes, así que, bueno, a partir del próximo día, básicamente, ustedes podrían comenzar lo que son sus prácticas profesionales. Dentro de este ciclo de la práctica misma, ¿verdad? El estudiante también va a estar apoyado
por lo que van a ser los tutores de práctica, ¿verdad? Y van a tener entonces reuniones virtuales semanales con su tutor asignado para apoyarlo en todo lo que es este proceso de práctica, para ver cómo van con la recolección de sus distintas evidencias que tienen que tener para después para confeccionar después su portafolio de práctica, ¿verdad? Entonces, bueno, en este periodo básicamente el estudiante está recogiendo todos sus registros de actividades realizadas durante su trabajo. Y después en la fase de post-práctica, ¿verdad? Que corresponde a las primeras semanas del semestre de otoño 2021, que bueno, todavía no tenemos bien definida esa fecha, en que también los estudiantes van a tener talleres en que se les va a apoyar para la preparación de este portafolio. Y bueno, básicamente, lógicamente aquí el estudiante va a tener que presentar o entregar este portafolio de la práctica profesional, y también va a corresponder entonces la evaluación respectiva de este portafolio, y finalmente van a tener su calificación de la práctica profesional, ¿ya? Entonces eso es un poco como el ciclo que vamos a tener para estas prácticas profesionales para el semestre de otoño 2021. Con respecto entonces a la evaluaciones, ¿verdad? Esto va, como les decía, va a sufrir cambios, porque en la actualidad, ¿verdad? Básicamente la evaluación consiste en una evaluación que hace el encargado de la práctica en la empresa en la que están realizando su trabajo, y la evaluación de un informe escrito, ¿verdad?, que tienen que entregar a la universidad, y que esa combinación del informe más la evaluación del encargado corresponde a su nota. Ahora, bueno, eso tiene también varias limitaciones. Una es que la evaluación actual, ¿verdad?, del encargado de práctica es una evaluación bastante vaga, amplia, ¿verdad?, que no se ajusta bien a lo que estamos buscando, ¿verdad?, que tiene relación a las competencias que el alumno o la alumna tiene que desarrollar. Entonces eso también va a cambiar la pauta y la rúbrica que va a recibir el encargado de la empresa. Y también el informe que se entrega también es bastante limitado, porque entrega poca información con respecto a todas las tareas y todas las competencias que realizó el alumno o la alumna. Entonces, por eso hemos cambiado este tema del informe a que sea un portafolio. Ahora, ¿a qué nos referimos con el portafolio? Bueno, el portafolio es una serie de evidencias que ustedes van a tener que entregar para de alguna manera dar cuenta de las distintas evidencias de el logro de estas competencias específicas. Entonces eso va a ir desde, por ejemplo, un registro, tienen que tener un registro con su asistencia de todos los días a su lugar de trabajo. Tienen que también incorporar evidencias, por ejemplo, de al menos una charla que hayan tenido que dar durante su práctica, un registro audiovisual, por ejemplo. También evidencias del principal tipo de trabajo que realizaron durante la práctica, y también un informe que dé cuenta de las principales actividades, ¿ya? Entonces, como dice acá, ¿verdad?, el portafolio, ¿verdad?, va a estar compuesto fundamentalmente por los registros que el mismo estudiante va a realizar durante su práctica. Estos registros, ¿verdad?, entonces tienen que ver básicamente con las competencias específicas y genéricas que están declaradas en el perfil de ingreso, ¿ya? Por eso un poco que... ¿Será una generación de galena? ¿Hay alguien tiene el micrófono? Ya lo solucioné. Okay. Vale. Entonces, básicamente eso, el mensaje tenemos, como es un hito evaluativo importante dentro de la carrera, queremos evaluar de manera fidedigna lo que son las competencias específicas y genéricas del perfil de ingreso. Por eso es que tienen que realizar entonces este portafolio, que va a tener una serie de distintas evidencias que se las vamos a entregar a ustedes, les vamos a decir cuáles son las evidencias y cómo tienen que prepararlas, para poder evaluar de una manera mucho mejor estas distintas competencias, y no solamente a través del informe, como era hasta el día de hoy.
como les digo, entonces va a haber un taller, ¿verdad?, para apoyar al alumno, a la alumna en la postpráctica también, bueno, y también prepráctica para saber qué es lo que tienen que registrar para realizar este portafolio. Y esta evaluación entonces va a ser realizada por el equipo docente del departamento y mediante el uso de rúbricas. O sea, todo también va a estar bien establecido para que también haya una retroalimentación clara de qué es lo que están cumpliendo y qué es lo que no, y en base a eso es la evaluación que van a recibir. Finalmente, ¿verdad?, el equipo de las prácticas profesionales de geología, bueno, está integrado por, bueno, quien les habla, ¿verdad?, que voy a ser el coordinador general de estas prácticas profesionales, o sea, todo lo que tiene que ver con el tema académico, con respecto a las evaluaciones, cómo se evalúa, el tema de las rúbricas y todo eso, bueno, eso está, y bueno, y todo de cosas más generales, eso lo pueden consultar conmigo. La Blanquita, ¿verdad?, nuestra secretaria docente, que también nos apoya, bueno, también en todo rango de cosas de manera general, específicamente también con todo el de las fechas, los planes. Claudia Fará, ¿verdad?, que es nuestra periodista del departamento, que es la coordinadora de comunicaciones y también encargada de todo lo que es el vínculo con las empresas, ¿ya? También va a ser nuestro nexo con las distintas empresas que nos ofrecen las prácticas, así que todo ese tema también va a estar relacionado con ella. Y Tomás, ¿verdad?, que nos apoya con todo el tema de la gestión de las prácticas de geología. Él también maneja todo el tema de base de datos y evaluaciones que ustedes mismos han realizado con los lugares de práctica, para saber también cuáles son los mejores sitios, los mejores centros o empresas para realizar estas prácticas, y toda esa información. Entonces también él nos está apoyando con eso. Y bueno, también van a estar los tutores de acompañamiento, que los estamos reclutando ahora, ¿verdad?, y capacitando. Así que también se los vamos a presentar en breve, y que van a ser los que los van a estar apoyando a ustedes durante la realización de sus prácticas profesionales. Así que eso sería la presentación. Así que ahora, para que se ofrezca la palabra, ¿verdad?, para comentarios, dudas, y cualquier cosa que tengan. Sí, si tienen alguna duda o consulta, levanten la manito y yo les voy a ir dando el pase para que puedan mostrar su palabra, y también les puedo leer las preguntas en el chat. Diego, no sé si quieres decirla tú o la digo yo por el chat, la pregunta que acabas de colocar. O sea, bueno, no es una pregunta en sí. Considero que igual es un buen trabajo que han hecho, se vio dedicación, pero en verdad, bueno, he mandado hartos correos y todavía no tengo práctica. Saber que se complejizó mucho más el sistema de evaluación, y con fechas que igual son súper luego, por ejemplo, la preinscripción, que va hasta el 18 de diciembre, como que genera aún más la ansiedad de oye, aún no tengo práctica, oye, todavía tengo que seguir avanzando con mi memoria, ¿cachai? Entonces igual como que es como eso, me causa demasiado ruido todo esto. Sí. Bueno, está claro que para este ciclo de práctica estamos bajo condiciones bastante especiales, ¿ya? Básicamente por todo lo que es el tema pandemia, lo que estamos conscientes de que va a dificultar bastante el tema de los cupos de práctica para realizarlo en empresas externas. Entonces, por eso también para este ciclo, para este verano, de manera extraordinaria, vamos un poco a relajar lo que es ¿cómo decirlo?, regla de que la práctica tiene que ser realizada de manera externa. Entonces, por este verano, ¿verdad?,
también vamos a tener la opción de que las prácticas se puedan realizar dentro de proyectos de investigación en la misma universidad, ¿ya? Porque sabemos que va a haber un problema ¿cómo se llama?, de cupo. Va a haber menos cupo por empresas que no están realizando trabajos presenciales, por proyectos que se han suspendido, etcétera. Entonces, por este verano, de manera extraordinaria, vamos a tener ese relajamiento de ese requisito. O sea, las prácticas también se van a poder realizar en la misma universidad. De preferencia en proyectos grandes de investigación, como es el SEGA o el AMTC, pero también con proyectos individuales que puedan tener los mismos profesores. Dani, Parece que estaba Joaquín primero, Cami. ¿O no? Había una mano antes que yo. Joaquín, dale tú. Muchas gracias. Sí, a mí también me hace mucho ruido que las prescripciones lleguen hasta el 18 de diciembre, sobre todo a la gente que está postulando minera, porque la mayoría de las mineras, Codelco en específico, te avisa como pasado año nuevo, primera, segunda semana de enero. Da un paréntesis, sí, dice casos especiales. ¿Cómo se van a tomar esos casos especiales? Sí, también estamos conscientes de eso. Y claro, esta es la primera vez que vamos a implementar este sistema, entonces también va a haber un tema ahí con las mismas empresas que también obviamente tienen sus propios, ¿cómo se llama?, fecha o límite. Entonces, igual vamos a considerar el tema de los casos especiales. O sea, lógicamente nos tienen que avisar y tenernos de alguna manera al tanto de las gestiones que están realizando, o si la empresa en cuestión tiene otros plazos y que se va a atrasar un poco más en dar la respuesta definitiva. Entonces, esos casos especiales los vamos a considerar también con respecto a esa fecha límite que tenemos de la preinscripción. O sea, nosotros definimos básicamente esa fecha porque las prácticas profesionales podrían comenzar a partir del 12 de enero, porque básicamente el día a partir del cual ya termina el semestre en curso, entonces cuando ya tienen el tiempo disponible para hacer las prácticas. Entonces estamos considerando aproximadamente un mes antes de la fecha límite en que podrían partir las prácticas, para que tengan tiempo de realizar su plan de práctica y planificar bien lo que van a hacer. Entonces un poco esa era la fecha que definimos. Pero estamos conscientes de que pueden haber problemas y vamos a considerar los casos especiales para ver un poco ver el tema del movimiento de esas fechas y ajustarlo de acuerdo a la realidad de cada uno de ustedes. Dani, bajaste la mano, ¿ya no quieres hablar? La Dani tiene un poco de lag, así que puede que me responda un poco más tarde. Ya, sigamos con Nico por mientras. Nico. Perdón, dijiste Nicolás, ¿no? ¿Y tú? Ya, bueno, primero saludarlos, decir que, bueno, igual creo como dijo Diego en la primera intervención, se valora el esfuerzo y se nota que se quiere dar como un retoque al tema de las prácticas, y eso obviamente hay que reconocerlo, hay un trabajo detrás, hay un equipo, pero con todo el respeto que merece su trabajo, yo quiero manifestar que tengo un descontento al respecto, porque si bien estoy de acuerdo en que está bien que sea algo más estructurado, algo más formal, más académico, creo que no llega en el mejor momento. Yo sé que estas son planificaciones que quizás, como les digo, hay trabajo detrás, lo tienen programado hace años, pero quizás, no sé, se pudo haber pospuesto en términos de la pandemia. Dejando eso de lado, porque entiendo que no es fácil hacer todo eso, eh, a mí en general siempre me ha causado bastante ansiedad el tema de las prácticas. O sea, no es por contar una incidencia personal ni alargarme, pero yo el año pasado, incluso lo encontré gracias a un compañero, y fue casi un golpe de suerte. Estuve casi quedándome sin la práctica, y eso para mí es todo un problema. Además, creo que hablo por muchos al decir que no manejamos cómo va a ser nuestra práctica. Entonces, al hacer el plan de prepráctica, no sé, me tinca que al hacer ese proyecto después va a ser algo totalmente distinto, y eso ya me causa un poco de complicación. El segundo punto, tal como indicaron mis compañeros anteriormente, viene siendo la fecha. Que tenemos un semestre bastante cargado, en particular los que estamos en el semestre ese de Geología de Chile, que tengo que decir que es el más duro que he vivido en mi carrera.
en la carrera y no sé, me causa como mucho conflicto en el momento, me encuentro como un poco mareado con la información y por eso me cuesta expresarme, entonces son muchas cosas que estoy pensando, entonces también es como dejarle esa inquietud de parte de un alumno que siempre se ha complicado con el tema de las prácticas y conocer informes, así que creo que no soy el único, muchas gracias. Sí. Tal vez, Camila, que sigan expresando preguntas, Ujú. que como va más o menos por el mismo lado, para después responder como en Ya. conjunto. Dani, que volviste ahora. Dani. Hola, ¿se escucha? Ahí sí, bueno. Y Ya, ahora lo sí. siento, pero... Ay, terrible esto de internet. Ya, tengo... Ya me quedé pegada de nuevo, ¿cierto? No, dale nomás. Ya. Mejor Seba, sigue tú y a la Dani le voy a pedir que la mande por escrito, para que así avancemos con esto. Ya, bueno, muchas, Seba Gatica. bueno, antes que todo, muchas gracias por la instancia, sobre todo por estos tiempos excepcionales de pandemia y geología. Y yo, la pregunta que tenía era, primero, por ejemplo, si la fecha de enero del término del semestre considera, por ejemplo, los tiempos que teóricamente tenemos que ocupar para, por ejemplo, realizar campo 1. Las personas que el semestre pasado estábamos con campo 1, esa es la pregunta 1. La otra pregunta es, ¿qué pasa con los plazos del portafolio para personas que decidan tomar una práctica de 2 meses? Porque al menos yo me conseguí práctica y me permitieron hacer la práctica de 2 meses, porque personalmente encuentro que hacer una práctica de un mes es como, es tiempo perdido igual, po. Entonces, la pregunta va dirigida en ese sentido de qué pasa con las personas que tienen que entregar el portafolio, pero a lo mejor van a empezar su práctica en febrero y van a tener que, y no sé, en marzo, por ejemplo, las primeras semanas de clase van a estar terminando su práctica. No sé si, por ejemplo, ahí la idea va a ser inscribir la práctica el próximo semestre, o qué. En ese sentido, ¿cuándo convendría realizar la preinscripción en el sistema Educampus y eso? Muchas gracias. Profe, no sé si quiere responder al tiro eso o sigo juntando preguntas. Sigue nomás, sí. Ya, ok, Alfonso. Bueno, reiterar el agradecimiento y el espíritu de la instancia. Además, como precisar que concuerdo en que muy probablemente pensando en el método de evaluación de las prácticas profesionales, en lo que corresponde a un informe por sí solo, tiendo a pensar que en efecto no necesariamente logra captar ni dar cuenta de todos los elementos que realmente involucra la realización de una práctica profesional, por lo cual la preocupación de fondo al intentar establecer esta transición me parece correcta. No obstante, no puedo evitar compartir algunas de las cosas que ya han sido planteadas por mis compañeros y compañeras en la línea de que, en el fondo, el solo hecho de llevar a cabo la práctica profesional con las horas que se comprometen del ejercicio de la misma, sumado a las horas que van a implicar la pre-planificación, lo que te va a tener que ver con realizar reuniones semanales con tutores o tutoras, más la preparación del portafolio, que yo entiendo que es
una intención de buscar una forma más integral de evaluar la práctica, me parece que termina por ser en una sobrecarga como importante igual de trabajo para quienes vamos a realizar la susodicha práctica profesional. Entonces, como que yo, no sé, siento que como que alguien lo dijo un poco, no sé si era el mejor momento para plantear tamaña transformación del sistema de evaluación de las prácticas en el actual contexto. Y fuera de eso, también como que entiendo que tiene mucho sentido el intentar cruzar lo que son las competencias profesionales declaradas en el currículum, o perdón, no, en el perfil de egreso, con lo que se lleva a cabo en las prácticas profesionales. Sin embargo, como que siento que hubo como una especie de delimitación de qué es lo que va a poder o no hacer un estudiante en práctica profesional, que quita bastante flexibilidad en relación a lo que hoy día o anteriormente se lograba hacer. Entonces yo, por ejemplo, estoy intentando tramitar una práctica donde ya le envié, por ejemplo, el último instructivo de lo que eran las prácticas profesionales del departamento, que creo que es del año 2010 y algo, no lo recuerdo del todo. Y en consideración de ello se me va a asignar una determinada labor. Ahora, me cuesta imaginar, digamos, cómo voy a ser capaz yo de preplanificar, no sé si eso de preplanificar se refiere a una carta Gantt, no sé realmente cómo llevar a cabo todas las tareas que implican ahora, y más aún tener en el fondo que decirle a las personas que me van a asignar esta práctica profesional que tal vez ya no va a ser posible realizar las labores que tenían pensadas porque ahora hay un nuevo marco dentro del cual como que están circunscritas las cosas que sí es posible pasar por prácticas profesionales. Como que siento que eso es lo que me deja un poco esta exposición. De todas formas, agradecido y ojalá que logremos una forma de transitar a buen paso a esta nueva modalidad. ¿Seguimos con preguntas? Sí, sí, hay más manos. Sí, o sea, es que hay muchas preguntas, pero por eso le pregunto como en qué parte paramos para responder y después seguir, porque teníamos Sí, para a rato. ver, dale más, para ver más o menos cómo va el... Ya, Lucas, y después me voy a ir a las preguntas del chat. Hola, buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera, ¿qué pasa si mi práctica profesional parte antes del 12? Y la segunda es si existe alguna posibilidad de poder ocupar el sistema antiguo, el de cursos, para poder inscribir la práctica profesional. Eso. Ok. Ahora voy con preguntas. La pregunta de Diego Castañeda y de Rubén se unifican. Ellos preguntan cómo se va a gestionar la oferta de prácticas profesionales de los proyectos internos de los profesores, porque tienen intereses, en particular Rubén, de trabajar en un área particular. Entonces, ¿cómo el departamento va a gestionar esa oferta? Y por otro lado, Diego también consulta sobre si el proceso pre-práctica, práctica y post-práctica considera que el curso de práctica tiene 7 créditos, si es que es consistente con eso. Y otra cosa que menciona Gustavo es que el tema de la planificación, muchas de las prácticas te comunican lo que vas a hacer el día que comienza la práctica, entonces es muy probable que no se tenga conocimiento del plan de trabajo previo a lo que es el inicio de la práctica. En ese caso, él menciona que él empieza el 28 de diciembre y probablemente en ese día le van a comunicar lo que tiene que hacer. Dani, sigue tú. Última oportunidad para hacerlo por vos. Creo que se puede. Tengo la duda de si el trabajo de planificación previa se agrega en el portafolio y finalmente nosotros entregamos el portafolio al final con toda esta información. Porque si es así, quizás no es tanto problema como de que la práctica parta más tarde, etc. La otra pregunta que tengo es, ¿la idea es que el portafolio lo vayamos revisando constantemente con nuestros tutores y jefes? Si es así, ¿puede ser el portafolio en inglés? Esa pregunta también quería decir. Y lo otro es... ¿qué pasa con la privacidad de algunas prácticas? Porque también hay ciertos límites que uno tiene que tener al momento de compartir información en lo que está trabajando y empresas que tienen como cierto, no sé,
uno tiene que firmar como ciertos contratos de privacidad y en ese sentido igual me preocupa un poco de lo que puedo o no presentar en el portafolio. Eso. Perfecto. Dani, te comento que Sandra dijo que sí a todas tus preguntas. Comentó Bacán, que sí muchas podía ir gracias. revisando paso a paso la planificación, sí podía ser en inglés, y lo de la confidencialidad yo creo que lo vamos a conversar cuando empiecen a dar las respuestas. Ya, bacán, muchas gracias. Alejandro. Sí, pregunta bastante corta, pero porque ya creo que lo dijeron todo, pero, o sea, por un tema de nomenclatura, habla de propuesta. ¿Qué requiere para que sea como algo ya más concreto? Que finalmente no sea una propuesta, sino que sea cómo se van a tener que realizar las prácticas. Los plazos, dado que el semestre igual la carga se viene en el mes que queda, cómo conciliar los plazos que vamos a tener para la preinscripción y para todo lo que viene en realidad. Y lo de la rúbrica de evaluación, ¿cuándo van a estar listas o cuándo se tiene planeado que estén listas? Perfecto. Quedan, bueno, Javiera comenta que ahora hay un nuevo sitio en UCampus que se llama Bolsa de Empleos. Quizás por ahí podrían salir las ofertas de práctica, para que después lo comentemos cuando respondan las preguntas. Hay dos manos más alzadas, yo creo que después de la de Sofía vamos a parar para responder, y después de eso quizás podemos seguir recolectando más preguntas. Natalia, sigue tú. Hola, mi pregunta va como muy enfocada a lo que decían mis compañeros. Por ejemplo, en mi caso, cuando tuve una práctica en minera, ya lo que ahora también estoy postulando, la minera primero te avisan muy tarde si quedaste o no, y te dan el tema cuando llegas ahí. A veces te dan como una idea, pero por lo menos en lo que a mí respecta, nosotros llegamos y ahí el tutor como que nos repartían y el tutor te da un trabajo. Así que una planificación es difícil porque es muy diferente lo que ellos te dicen de lo que vas a hacer a lo que terminas haciendo en realidad, porque prácticamente el tutor te dice: yo necesito apoyo en esto, necesito que realices esto. Entonces una planificación de por sí es complicado. El otro tema es con lo que ya habían dicho de la privacidad, porque en la minera nosotros no nos dejaban ni siquiera tomar fotografías, tampoco nos pasaban algunos documentos, pero nos decían que no los podíamos compartir, ni tampoco podíamos compartir lo que nosotros realizábamos, porque son bastante sensibles algunas cosas que nos piden que hagamos. Entonces se complica bastante la práctica con esto de agregar estas cosas ahora. Y otro tema es que, por lo menos, en las prácticas en las minas, uno sale a las 6 de la mañana, llega a las 9 de la noche, entonces es difícil como que poder tener reuniones semanales y como que agregar todo esto ahora, y lo veo un poco como sobre la marcha y difícil. Ya, vamos con la pregunta de Sofi, hacemos un stop, respondemos preguntas y luego seguimos con las otras. Para las que están saliendo por el chat, tengan paciencia. Dale, Sofi. Oli, tenía una duda en verdad como bien particular de que ahora yo estoy como en proceso de tal vez conseguirme una práctica y estoy en proceso como de conseguir todos los papeles que me piden y me están solicitando la carta de solicitud de práctica, y quería saber a quién, si es que es el mismo proceso de antes, como de escribirle al Tommy para conseguir esa carta, porque me la están pidiendo así como para pronto. Tommy, ¿podéis responder rápido esa pregunta? Ya que es muy puntual. Sí, es bien puntual. Sí, me mandé un correo y lo... Documentos al Tommy. Está mi correo ahí al final de la presentación o a la Blanca. O mi WhatsApp en la comunidad de Geo. Ya, ahí voy a escribir. Entonces, profe, ¿les parece si comenzamos a responder preguntas de las que se mencionaron ahora? Ya, sí. A ver, un poco, como en términos generales, estamos súper conscientes de que este ciclo de este verano va a ser un ciclo transicional, ¿ya? Y justamente, y más encima que estamos con el tema pandemia. Entonces, estamos plenamente conscientes de eso, y estamos seguros de que van a aparecer una serie de problemas, cosas también que no hemos detectado. Probablemente van a haber también ahí temas con las fechas, como ustedes mencionaban, que algunas empresas dan los
dar las prácticas en otras, ¿cómo se llama?, fechas que no son las que estamos planteando nosotros, etcétera, ¿ya? Pero por eso quiero recalcar que este primer ciclo que vamos a tener con este nuevo formato es un ciclo transicional, ¿ya? Y estamos conscientes de eso, o sea, para que no se preocupen o no estén tan, digamos, preocupados por el tema de que no va a coincidir lo que les plantea la empresa con lo que estamos pidiendo nosotros. Ya estamos conscientes de eso, y en función de eso vamos a ir ajustando las fechas para los casos especiales, o si esto es algo muy global, para todos, ¿ya? Eso lo vamos a estar monitoreando de manera continua, ¿ya? Con respecto, a ver, a varias cosas. Si se puede empezar, por ejemplo, antes la práctica, claro, o sea, no hay problema, o sea, eso depende de ustedes. Si ustedes ya terminaron todos sus exámenes, todo su tema académico, y están disponibles, y la práctica parte antes, bueno, lógicamente pueden empezar antes, ya no habría problema. Considerar también que para este ciclo, por el tema también pandemia, tanto la práctica 1 como la práctica 2 van a tener un requisito mínimo de un mes. O sea, la práctica 2 va a tener el mismo requisito que la práctica 1, en que sea mínimo un mes, porque estamos conscientes de que los plazos y las fechas van a estar un poco, ¿cómo se llama?, agotadas con respecto a eso. Con respecto a los créditos y el tipo y las horas de trabajo, claro, la práctica 1 va a empezar a tener 7 créditos, y la práctica 2 está considerada con 14 créditos, lo que corresponde más o menos a 189 y 378 horas de trabajo. Ahora, considerando que la práctica 1 son 4 semanas, 160 horas, eso deja 30 horas libres de trabajo para cumplir ese crédito, y la práctica 2 quedan aún 60 horas, aparte del trabajo mismo en la, ¿cómo se llama?, en la empresa o institución. Ahora hay que tomar en cuenta que gran parte del trabajo, de lo que constituye hacer ¿cómo se llama?, portafolio, está incluido dentro de las mismas horas de su trabajo. O sea, el tema de recolectar la información, de llevar el registro de asistencia, el tema ¿cómo se llama?, de tener registros audiovisuales, de charlas que usted, eso se hace dentro de la misma práctica, o sea, está dentro de las horas del mismo trabajo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Entonces lo que correspondería después, al final, una vez finalizar la práctica, es un poco ordenar y juntar toda esta evidencia que ustedes ya tomaron, y de alguna manera ponerle bien el formato, etcétera. Entonces, el trabajo principal grueso está dentro de las horas de trabajo, no post práctica con respecto a eso, ¿ya? Con respecto al tema de la privacidad, claro, efectivamente ese es un tema que lo hemos discutido y que estamos conscientes, ¿ya? Porque efectivamente muchas empresas tienen ¿cómo se llama?, políticas de privacidad con respecto a los datos que se tomen. Entonces, bueno, también eso es parte del trabajo que vamos a tener que ir realizando a futuro. Por ejemplo, el trabajo que vamos a hacer con Claudia, que es la encargada de comunicaciones y de vínculo con la empresa, porque justamente uno de los trabajos que también vamos a tener que hacer es ver cuáles son los mejores sitios de trabajo para realizar las prácticas, y también tener la información de cuáles son las empresas que tienen más facilidades con respecto a tomar fotos o con presentar los datos, etcétera, ¿ya? Entonces eso también vamos a ir formando. Una de las ideas también es tener una especie de base de datos, y también ir haciendo de alguna manera vínculo con las mismas empresas y con las que tienen las mejores condiciones y prácticas de trabajo, ¿ya? Entonces, claro, ahora probablemente en este primer ciclo vamos a tener problemas de ese tipo, y claro, bueno, lógicamente vamos a tener que ir ajustándolo también
claro, obviamente si la empresa le dice a usted, no, ustedes no pueden tomar ninguna foto, bueno, no le vamos a exigir una foto ni le vamos a bajar la nota porque no pusieron la foto o el video, pero esas son cosas que vamos a tener que ir viendo, y como les digo, un poco, sabemos que este ciclo es un ciclo de transición, o sea, estamos conscientes de eso, y por eso mismo también sabemos que la palabra clave va a ser en este caso también la flexibilidad, y de ir viendo todos los casos puntuales. El tema de gestionar las prácticas, de los avisos con respecto a los profesores también que puedan ofrecer prácticas, sí, les vamos a avisar también a los profesores para que estén conscientes de que pueden ofrecer prácticas, pero también ustedes pueden acercarse a los profesores y pedirlo, o sea, tampoco tienen que esperar a que salga el aviso publicado de que hay una práctica, o sea, ustedes también pueden hacer la gestión y preguntar directamente a los distintos profesores si tienen algún tipo de ofrecimiento, ¿ya? Pero eso también se lo vamos a comunicar a los profesores para que estén conscientes con respecto a eso. El tema de la carta, bueno, eso ya lo respondió Tomás. Las rúbricas, cuando van a aparecer, bueno, van a aparecer cuando tengamos ¿cómo se llama? La charla con respecto al plan de trabajo de las prácticas. Entonces sería la fecha a mediados de diciembre, ¿ya? Así que ahí también van a tener ustedes las rúbricas de evaluación. No sé si se me queda alguna más pregunta en el tintero. Creo que no. La de los 2 meses. Y si se pueden, Ángelo, y si se pueden ajustar el plan de práctica que se plantea al principio con lo que ocurre realmente en la realidad en la práctica, que es mucho una Sí, pregunta claro. muy Lo que pasa es recurrente. que, sí, lógico. O sea, lógicamente el plan de práctica va a tener una modificación con respecto a lo que originalmente estaba planteado. O sea, lo importante del plan de práctica es que sepan bien también ustedes a qué competencias están tributando, específicas fundamentalmente. O sea, si el tema va a estar más relacionado a lo que es geología estructural, o petrología, o aplicada, etcétera. Y entonces, en base a esa competencia, básicamente que va a estar enfocada a su práctica, cuáles deberían ser las evidencias mínimas que tendría que tener para de alguna manera evidenciar que estoy cumpliendo con esa competencia específica, pero que lógicamente va a ir sufriendo ajustes. Y Ángelo, perdón que interrumpa, pero en ese caso es muy importante que ellos también entiendan, las personas que van a tener entre comillas, ese pequeño ajuste o gran ajuste, dependiendo de la situación en la que se encuentre la práctica, que no es un ajuste que se haga con una conversación entre el supervisor de la práctica y el propio alumno, sino que también va a estar mediado por el tutor. Entonces es bien importante el rol del tutor, porque el tutor tiene también la posibilidad de acompañarlos a ustedes en esa decisión. O sea, si ustedes llegan a una práctica pensando en hacer A y la práctica le piden Z, y si eso Z no tiene nada que ver, ninguna relación con las competencias vinculadas al perfil, entonces vas a tener que mediarlo con el tutor, porque efectivamente a lo mejor sí ese supervisor de práctica va a tener que modificar la propuesta original. Se entiende, ¿no es cierto? Porque efectivamente la práctica es una actividad, si bien es cierto, que aporta a la institución o que aporta a la empresa o a la entidad, es una actividad también curricular. O sea, en el fondo se tiene que considerar como una actividad curricular. Entonces tenemos esta doble, por decirlo así, como esta doble dimensión, que si bien es cierto es lo que para la empresa lo necesita, pero esa empresa tiene que entender que esta es una actividad que también es para la universidad. Y en ese nexo ocurre el rol del tutor. Por eso que es importante que el tutor va a estar en contacto con ustedes mientras estén en la práctica. Y la relación con él semanal se define grupalmente la hora que sea más acomodable para todos ustedes, en el fondo. No están solos en ese momento. ¿Ya? Perdón, Ángel. Claro, exactamente. También con respecto a la duración, claro, bueno, si dura 2 meses, efectivamente, bueno, está bien, y si te excedes un poco con el comienzo del siguiente semestre, bueno, ahí eso depende de ti, ahí de cuánto te pierdas de los cursos que tienes para el otro semestre, pero si te pasa un poco, lógicamente eso va a estar considerado para el tema de las fechas de entrega después del
del portafolio, etcétera, ¿ya? O sea, no habría problema con eso, que te excedas un poco con respecto a la duración de la práctica. Acá, bueno, yendo al chat, hay un comentario de Sebastián que él comentaba que se le diera prioridad a las personas que están en situación crítica, como las que correspondan al semestre de Petrología Ígnea Metamórfica, que todavía no ha hecho su práctica 1, y también a compañeros que necesitan sí o sí hacer su práctica 1 este verano, para el siguiente verano dar la práctica 2 y poder tomar el F para poder titular. Yo creo que esto va referido a las ofertas de prácticas dentro del departamento. Otra cosa que comentaba Diego es que en UCampus salen que ambas prácticas son de 7 créditos, en lugar de 7 y 14 como se mencionó en la respuesta. Creo que eso es algo que habría que revisar en UCampus. Y bueno, también se comenta el tema de quizás recordarle a los profesores lo de la respuesta sobre la oferta de práctica, porque les ha pasado que mandan muchos correos, pero después de varios correos les responden no hay ofertas. Entonces quizás facilitar un poco la comunicación, gestionarla por el departamento. Mira, con respecto a lo de buscar a la gente que está en estado crítico, es algo que yo he tenido que hacer, que es súper, que hay que buscar como uno por uno de todos los casos, entonces me facilitaría mucho la pega si me mandan que son casos críticos, onda, estoy muy atrasado, tengo que dar sí o sí una pega, entonces ahí las prácticas que nosotros gestionemos, vemos específicamente las que le pueden servir para sacarlo del tiro. Perfecto. Entonces, casos críticos se comentan con Tomás. Y Chuli, yo creo que el tema de si eres crítico o no, podrías conversarlo directamente también con Tomás. Sí. Pasa a una pregunta que tiene María Victoria, que ¿qué sucede cuando los encargados de las empresas no tienen tiempo para participar en las mediaciones? En las mediaciones sí. Con respecto a si, me imagino, si el plan de la práctica no tenía que ver mucho con el perfil declarado, algo así, me imagino. Sí, algo como eso. O por ejemplo, lo que a mí me pasó en mi práctica 1 fue que duró 2 meses. El primer mes fue hacer una cosa y después me cambiaron el tutor entre medio. Entonces, si yo llego como esa situación a la actualidad, ¿cómo sería? Porque aparte la gente de verdad tenía muy poco tiempo. Por eso que lo veía como difícil que la gente de las empresas fuera tan partícipe del proceso. Eso como que iba un poco la pregunta. Sí. Bueno, claro, sí, claro, es un tema también complejo porque son otras instituciones, pero claro, justamente un poco lo que comentaba antes y que ahí también el rol de la Claudia era importante, era que justamente queremos, bueno, también vamos a conversar con las empresas y le vamos a plantear también este nuevo mecanismo de evaluación y como decía Sandra, de que la práctica es una actividad curricular de la carrera, entonces tampoco puede ser así cualquier cosa, ¿ya? Entonces, justamente también queremos ir, bueno, entre comillas, podríamos ir capacitando también a las mismas empresas y a los encargados para que también asuman, ¿verdad?, esta responsabilidad. Y también para tener a futuro, ir discriminando cuáles son las empresas o instituciones que tienen las mejores prácticas, porque claro, justamente una cosa es que el encargado que esté a cargo de ustedes en la empresa, también podamos establecer con él o ella un cierto canal de comunicación que sea fluido. Obviamente si es un encargado que no pesca, que no ¿cómo se llama? No responde, no tiene tiempo, etc. Bueno, claro, ese va a ser un mal lugar para hacer una práctica. Pero por un lado, vamos a conversar, ¿verdad? Comunicarnos también con la empresa para que estén conscientes. También van a tener otra rúbrica de evaluación también que es distinta a la que se hace actualmente. Entonces justamente eso también para que estén al tanto también las empresas de cómo va a ser ¿cómo se llama? Este cambio. Es seguro que vamos a tener problemas, sobre todo en este primer ciclo, ¿verdad? Y bueno, eso vamos a tener que ir viéndolo ahí de manera particular. Pero como te digo, la clave para este primer ciclo va a ser la flexibilidad, y estamos conscientes de que van a haber este tipo de problemas, que vamos a tener que verlo ahí de
de manera específica. Y ahora 2 preguntas por el chat. Lucas consulta si es que es posible ocupar el sistema antiguo de prácticas profesionales y el sistema de portafolio se aplique principalmente a las personas que van a dar la práctica dentro de la universidad. Esa es una pregunta. Y otra pregunta es que esta modalidad implica necesariamente que los terrenos no se realizarían en verano, pensando en aquellas personas que requieren 2 meses, o se puede tener que esta medida hayan terrenos a la par y que las personas estén dando su práctica de 1 o 2 meses. ¿Cómo va a funcionar el tema de terrenos pendientes y prácticas profesionales? La primera pregunta, o sea, el sistema ahora cambia para todo. O sea, el sistema de portafolio y de evidencia se va a aplicar a todas las prácticas. Obviamente vamos a ir viendo ahí el distinto grado de dificultad que tengamos para que los alumnos puedan obtener este portafolio con las dificultades que ponga la empresa, etcétera. Pero es algo que es global. O sea, no lo vamos a dividir en que este grupo sí y este grupo no. Claro. Pero tengan la seguridad que nosotros también estamos conscientes de que pueden haber dificultades y que eso lo vamos a considerar, pero el sistema cambia ahora para todos. Sí, claro. Ángelo, en ese sentido me gustaría complementar lo que usted está diciendo. O sea, si vamos a usar la palabra que usted ocupó, que es implementación con cierta flexibilidad, no es para ciertos grupos versus otros. La flexibilidad va a estar dada para todos los grupos que van a participar de la práctica de este semestre, del 2021. Entonces, también es un proceso que todos sientan la confianza que vamos a buscar las mejores medidas para que ustedes hagan una muy buena práctica. No es el interés entorpecer la práctica, el interés es que ustedes tengan las mejores experiencias en la práctica. No es eso. Y la idea de la flexibilidad no es para unos grupos versus otros, sino que si van a haber espacios de flexibilidad, va a ser para toda la cohorte completa que desarrolle la práctica en este periodo. Eso quería comentar. Claro, entonces ahí también es importante la comunicación, porque si ustedes teniendo un problema, por ejemplo, en su práctica con respecto a la recopilación de antecedentes, etcétera, bueno, es importante que lo comuniquen con los tutores en las sesiones semanales que hay para ir buscando soluciones. No que aparezca después, ya en el periodo post-práctica, oye, ¿sabes que no pude recolectar ni una cuestión, así que no tengo nada y tengo un problema? No, pues la cuestión es que ahí vayámoslo viendo a medida que van surgiendo los problemas. La otra pregunta es de los terrenos no la entendí muy bien. A ver, dice el Alejandro, esta modalidad... ¿Qué sucede finalmente con los terrenos? ¿Finalmente no van a haber terrenos en verano para aquellas personas que realicen la práctica o se van a planificar en verano y las personas que hacen la práctica, bueno, cooperaron? No sé, eso es la pregunta, más que todo. Sí, bueno, difícil pregunta. Difícil pregunta porque no sabemos muy bien cómo va a estar el tema de los terrenos. No sé la verdad. Bueno, ahora de hecho, por ejemplo, Santiago 4 el lunes, eso implicaría que eventualmente ya podrían empezar a pensarse en terreno, porque eso es lo que está al menos escrito inicialmente por parte de la facultad en cuanto a las medidas, dependiendo del plan paso a paso. No sé bien cómo va a funcionar eso, porque hay algunas empresas que están realizando terreno, o que están trabajando, pero eso depende también mucho. No sé si van a aceptar gente externa como practicantes para que hagan terreno o no. Probablemente algunos van a tener la política que sí, otros van a tener la política que no. No tengo una respuesta concreta para eso. Yo creo que vamos a tener que ir viéndolo cómo va desarrollándose la situación ahí. En base a eso mismo, preguntan cuándo se tendrá una información oficial respecto a los terrenos, si es que existe un tentativo de fecha para su planificación o protocolos, normativas. No sé cuándo se va a tener información oficial. Yo creo que ahora se va a acelerar todo más, ahora que ya estamos en fase de apertura inicial, al menos en la facultad. Porque al menos van a empezar ya las actividades de laboratorio y cosas de ese estilo. Okay. Pero no tengo una fecha concreta. ¿Aarón? Sí, yo quería preguntar, no sé si parcialmente fue respondida mi pregunta
con antes, pero bueno, me corresponde la práctica 1, por lo cual quizás no tenga tanta información como otras preguntas, pero no me quedó claro cómo actúa esta nueva planificación para si, por ejemplo, quiero hacer una práctica con un profesor en una investigación, debido a que, no sé, inclusive voy más allá, en mi caso en particular, quizás en prácticas con docentes de geofísica, y no sé cómo tratar de, o cómo aterrizarla en esta nueva planificación, qué tengo que tener, qué debo hacer, y eso más que nada. Bueno, o sea, como está indicado ahí, hay ciertos plazos. Pues o sea, la reinscripción que tenemos ahí definida es hasta el 18 de diciembre. Entonces, lo ideal sería que si lo vas a hacer en la universidad y ya tienes algún tipo de contacto, hayas conversado con tu futuro tutor o profesor con respecto a cuáles van a ser las actividades que se van a realizar ¿cómo se llama? En la práctica. Ahí tú también tienes que ver cómo eso encaja dentro de los ¿cómo se llama? Del perfil, perdón, y de las competencias específicas que tienen asignadas la práctica 1 y 2, y en base a eso va a ser después el periodo en que tienes que presentar un plan de práctica, que va a ser en diciembre. Lucas. Quería complementar un poco mi pregunta. Quería preguntar por el tema de la posibilidad, porque, como lo habían dicho, el cambio igual puede ser dificultoso. Entonces, encuentro que sería mejor como propuesta, o sea, no mejor como propuesta, sino como dar una propuesta de que el portafolio se haga como en un ambiente más controlado, que serían como las prácticas que se realicen dentro de la universidad, y que se dé la posibilidad de que también se pueda ocupar como el sistema que ocupamos antiguamente, con el tema de que si surgen problemas para ustedes, también para aliviar un poco la carga, tener 100 personas con temas por el cambio del sistema a tener la mitad, 50 personas, va a ser harto más liviano para usted. Que yo creo que sí o sí puede que suceda esa situación. A ver, sí, lo que pasa es que, a ver, vuelvo a insistir con el tema. Claro, ahora hay que pensar también que el portafolio, a ver, son cosas, que muchas cosas no veo mayor dificultad. O sea, por ejemplo, una de las cosas del portafolio es, por ejemplo, sus registros de asistencia. O sea, eso no debería ser ningún problema para ningún tipo de trabajo, en que esté la asistencia, cuándo asistieron ustedes, en qué horario trabajaron, de lunes a viernes, en tal horario, eso no veo problema. Ahora, ¿qué problema podría surgir? Claro, a ver, la empresa no deja filmar la presentación. Bueno, no sé, ahí busquemos una solución. A lo mejor el encargado de práctica nos podrá mandar un informe certificado de que tal participante hizo su presentación y que la presentación fue buena y que la presentó ante los principales ejecutivos, los principales geólogos de la empresa, y que la hizo, ¿te fijas? Y podemos ir buscando ese tipo de soluciones. O sea, no es que esto sea una cosa imposible de que es ultra complicado y que va a ser imposible hacer en tal empresa. Yo creo que no hay que tener esa mentalidad. Yo creo que no es tan difícil. O sea, y hay cosas que, claro, tienen que presentar ustedes cuál fue su labor realizada, y eso lo tienen que hacer en las prácticas de ayer, de hace 10 años, y en las prácticas de hoy día. O sea, tampoco es algo, digamos, radicalmente novedoso y desconocido. Entonces, y como digo, tenemos que ir viendo ahí cómo va resultando la cosa, e ir discutiéndolo a medida que van surgiendo los problemas. Dani. Tengo una duda primero. Al momento de preinscribir la práctica, entonces tengo que agregar al tutor de la universidad o a mi jefe del lugar donde voy a realizar la práctica. No, del lugar donde va a realizar la práctica. Ya, en ese sentido también, bueno, personalmente estoy gestionando mi práctica como desde junio, entonces, no sé, como me da un poco de susto avisar ahora todos estos nuevos requisitos que no había dicho una vez al inicio de contactarme con la persona con la que quería hacer la práctica. Bueno, si hay que hacerlo, lo voy a hacer de todas formas, pero en ese sentido, como los tutores aún no están asignados los posibles que pueden haber,
¿Puedo, por ejemplo, escribirle directamente a un profesor que me gustaría que fuera mi tutor para que él, no sé, sea el tutor de la U de Chile? Porque no puedo esperar un tanto para que estén asignados. Y en ese mismo sentido, ¿puede mi tutor ser alguna de las personas que está acá, como encargados de práctica, o tiene que ser otro profesor? O sea, a ver, los tutores que van a estar a cargo de apoyarlos semanalmente, va a ser un grupo definido, o sea, no es como cualquier Ya. académico de la U. Va a ser un grupo acotado y definido. Ya entiendo. Bueno, sí, que en ese sentido igual siento que es un problema tener esta información recién ahora, porque decirle a alguien, por ejemplo, si uno va a trabajar en un laboratorio, sabes que ya no es solamente como que tengo que ir a hacer la práctica de trabajar como en tus investigaciones, sino que además va a haber un grupo de personas monitoreando todo esto. Y creo que eso es algo que uno igual diría como al inicio. No sé si me entiende, profe. O sea, el tutor es una persona que te va a estar apoyando a ti y que tú le vas a decir la información de, ok, mira, esta semana hicimos esto, tengo estos problemas, mira, esta puede ser la solución, va a ir bien, Sí, ponle pero más me refiero énfasis en como a la relación con el tutor y con el jefe de práctica del lugar donde uno va. ¿ya? A eso, porque está diciendo que es un grupo de personas que van a hacer, no es como un tutor específico, eso es lo que no entendí. No, pues es un tutor específico que tú vas a tener asignado. Ya, pues, y por eso pregunto, ¿no puede ser como un académico de la U que uno contacte directamente diciendo como quiero que sea mi tutor asignado de la universidad y ahí uno le escribe directamente al jefe del lugar donde va a trabajar diciendo como este es mi tutor asignado? Lo siento si entendí mal, pero como que mi internet todo al inicio estuvo malo. Por si Lo que acaso. pasa es que los tutores no son profesores de primera parte. Son personas encargadas que estamos buscando que sean personas que ya salieron de la universidad, que hayan salido de geología, que estén insertos en el mundo laboral, que te puedan orientar si tú tienes algún problema, por ejemplo, en en algún trabajo que te pidan para hacer diagramas y no sabes, está un poco perdida qué hacer en tu práctica. Ese es su función, ayudarte a ti. Ellos no tienen conexión con tu supervisor. No hay una conexión Ya. directa entre ellos dos. Tú eres la persona que se encargaría de la relación con tu supervisor en la práctica y con este tutor de parte de la universidad que te va a ir aconsejando más que nada. Ya, súper buena. No me había quedado claro eso porque, bueno, la conexión. Bacán entonces. Y sí o sí no puede ser un académico del departamento, o puede ser por lo menos un investigador asociado. Porque yo, por ejemplo, verdad que si es que tiene que estar este reglamento del tutor, lo necesito así como ahora ya. O sea, como esta semana mandarle, o sea, la próxima semana mandarle un mail. O sea, los tutores probablemente van a ser profesores, algunos investigadores asociados del departamento, pueden ser también algunos gente que esté haciendo un postdoctorado o estudios de posgrado Pero, que hayan. Perdón, Ángelo, pero no entiendo por qué necesita la Daniela Presequera saber quién va a ser su tutor, porque es una información que se asigna una vez que estén inscritas y estén preinscritas las prácticas. Entonces, se supone que va a haber un staff definido por la coordinación de la práctica, que en este caso liderada por Ángelo, quienes van a definir qué tutor le corresponde a cada alumno, y un tutor va a acompañar a 5 alumnos o 3 alumnos. Sí, no, Entonces, entiendo no eso, la pero pregunta mi porque no tienen pregunta, por qué saberlo hoy día, porque claro, para te respondo, Sandra, al tiro. Lo que Cuenta, pasa es que, como, bueno, mi práctica está enmarcada como en temas de trabajar en otro laboratorio, en investigación, entonces, si es que yo voy a estar consultándole sobre el trabajo que puede ser como privado de esta investigación a otra persona, de todas formas necesito que mi jefe de la práctica sepa quién es ese tutor, porque no voy a estar como consultándole sin su permiso sobre cosas que tengo que hacer de su trabajo, no sé si se entiende. Sí, Yo personalmente creo que no va a tener problema, pero igual creo que por un tema de transparencia me gustaría hacerlo luego, sobre todo si es que mi práctica ya está casi. En este caso, a lo mejor lo que conviene, y eso es una respuesta que puede hacerla mucho mejor Ángelo que yo, pero lo que conviene es que tú informes quién es el coordinador de práctica. Y en ese caso sería Ángelo, porque él es el que va, el que organiza académicamente el proceso de prácticas en el fondo. Y él es el responsable final, si hay que darle un nombre. Es el nombre más formal de todos. Es lo que yo opino, en el fondo. Si Ángel opina otra cosa, obviamente le doy la palabra a él. Sí, claro, o sea, yo creo que si tienes que poner así como a una cara visible o algo, claro, me puedes poner a mí, que soy como
como el responsable general de las prácticas. Pero claro, ahora que estoy viendo en el chat también que hay varias preguntas de cuál es la función de los tutores. O sea, la función de los tutores es básicamente ayudarlos a ustedes. Y ayudarlos a ustedes en el sentido de que ustedes tienen que preparar una serie de evidencia, hacer este portafolio, y bueno, básicamente ustedes tienen que ir desarrollando su práctica e ir acumulando esta información. Entonces, la labor de los tutores va a ser esa, básicamente, de apoyarlos a ustedes en ir viendo cómo va el desarrollo de esa evidencia, de ese portafolio, si están cumpliendo ahí con las tareas que tienen que desarrollar para evidenciar el cumplimiento de las competencias específicas, y ayudarlos para que ustedes preparen la información que tienen que después subir para que va a ser evaluada. Esa es como un poco la función del tutor. Ya, sí, profe, me queda claro. Y en ese caso, bueno, yo creo que lo voy a agregar a usted, pero igual creo que es importante considerar ese tema, porque sí es importante saber quién es tu tutor y y con quién estás trabajando, que sepa quién es, porque como les dije, si es como un tema de investigación, son temas sensibles y hay que tener mucha transparencia con eso. Así que para que lo tengan en consideración. Pero claro, ahora ni un problema y pongo al profe como encargado de prácticas. Claro. Claro, en todo caso, con el tema de los datos, claro, yo entiendo que puede haber sensibilidad ahí con los datos privados, pero claro, también hay que considerar que el tutor tampoco tiene por qué saber tan en detalle todos esos datos en específico. O sea, tú le puedes decir al tutor, oye, tengo un problema con, no sé, con esta evidencia. Ah, mira, solucionarlo así, sin tener que saber específicamente cuáles son los datos exactos. Pero sí, no entiendo el alcance a lo que va. Y claro, en ese sentido, si llegara a ser un tema muy complejo, complicado, no sé, claro, por último, me puedes poner a mí y ahí lo vemos. Sí. Ya, súper, profe. Ah, y también con respecto a lo que dice el Tommy, porque es distinto tener a alguien que te oriente cómo realizar un portafolio que tiene que ver con temas más como de burocracia, de cómo organizar la información, etcétera, y no tanto de contenido, a que lo que habían dicho antes también de preguntarle si tienes dudas de cómo se hace esto, porque decirle cómo se hace esto de acá ya es meterse en el tema directamente de lo que uno está haciendo, el trabajo, y ahí en ese caso, por ejemplo, también sería importante que uno pueda escoger a su tutor en el área en el que está trabajando, etcétera. Así que bueno, eso nomás para que se tenga en consideración, pero gracias por la respuesta a ambos. ¿Diego? Sí, qué bueno que explicaron un poquito mejor lo del tutor, porque creo que varios y varias no lo habíamos entendido bien. Sin embargo, ahora comprendiéndolo un poco más, me queda y me hace ruido un comentario anterior que dijeron si la empresa me pide una práctica A y después a mitad de camino me pide Z, comentaban que probablemente el tutor podría intervenir o decir o tratar de redireccionar eso. Sin embargo, igual creo que, a ver, en Chile antes del 2000 eran 3 empresas, o sea, 3 universidades las que enseñaban geología. Actualmente sabemos que son más de 14 universidades, por ende hay muchos estudiantes y geólogos que están pidiendo práctica, pidiendo empleo, etc. Y por ende necesitan un incentivo para poder tener práctica. Y si pensamos que este tutor va a intervenir en la empresa, al final es cero incentivo para la empresa contratar o ofrecer prácticas para estudiantes de la U Chile, porque, o sea, como que la U Chile, por medio de su tutor, se está metiendo en la burocracia y en cómo está funcionando igual la empresa. Entonces yo creo que hay que tener un poco de ojo en cómo se están planteando estas cosas, porque también es un incentivo para futuro no tener prácticas para estudiantes de la U Chile y probablemente hasta pega, porque se está burocratizando demasiado esto igual. A ver, yo creo que no es tan complejo el tema. O sea, a ver, partimos de la base que son prácticas de geología, y que como prácticas de geología ustedes tienen que realizar labores de geólogo. Y básicamente la labor de geólogo va a tributar de una u otra manera alguna de las competencias específicas que estén declaradas. Entonces, en realidad yo no veo tanto problema con el tema de que, o sea, me refiero a que el tema también de
si la práctica cumple o no con los requisitos se ve al comienzo en la inscripción de la prepráctica, ¿ya? Entonces ahí también se va a detectar un poco un problema si hubiera una práctica que no está relacionada con lo que es la carrera de geología, y también si no está relacionada con la carrera de geología, bueno, entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces no veo yo tanto problema en ese sentido. O sea, lo que se refería era que, claro, si había un cambio de planes muy radical de la empresa o de lo que fuera, claro, ahí el tutor te puede apoyar y ver bien cómo se puede solucionar eso, o si se le puede dar otro enfoque para que se adecue a lo que es alguna de las competencias específicas. O sea, pero también volviendo un poco al tema anterior, hay que tener en cuenta también que la práctica, bueno, es parte del currículo de la carrera. O sea, tampoco puede ser cualquier cosa. Igual por lo que entendí yo, y corríjame si es que no es así, yo entendí que si tú tienes un problema con tu supervisor de práctica porque te cambiaron el trabajo y ya no es un trabajo geológico y tú quieres ir a hablar con tu supervisor, pero no quieres ir solo, le pides ayuda a tu tutor para que te acompañe, por ejemplo, a esta reunión. No es como que el tutor llega y hable con tu jefe como que te pasa a llevar. No sé si eso... No, pues no, claro, exactamente. Es como que al final como que te acompañan si es que lo solicitas. A eso es lo que yo entendí. No es como que van a llegar y hablar con tu jefe o con la empresa. Como que si tú nunca le dijiste nada a tu tutor, no se habla nomás. Claro, no es que nosotros detectamos, oye, ahí mira, este alumno no está, o esta empresa no le están haciendo, así que vamos a hablar con el jefe para que lo modifique. No. Como que al final no creo que suceda el escenario que comentaste, Diego. O sea, si tú no le dices a ningún tutor que te vaya a hablar con tu jefe, nadie va a hablar con tu jefe. Ah, ya, es que en un momento igual se dio a entender eso, por eso había comentado que bueno que justo explicaron mejor la figura del tutor, porque al principio estaba igual como esa idea. O sea, para mí el tutor es como alguien al que tú le vas a preguntar y solicitar consejo si es que tú solo lo solicitas, como que no va a ser libre Exacto. La cosa, claro, como que si tú solicitas acompañamiento, te van a dar acompañamiento, si solicitas información, te van a dar información, si solicitas, no sé, supervisión, te la van a dar, pero no van a dar algo que no solicites. Alfonso. Creo que ya no. Sí, quiero como puntualizar que igual ha sido como distinta la tónica de la conversación en las explicaciones que a lo que fue presentado realmente en la PPT. O sea, ahí se dijo como bien claramente que las labores a realizar y que iban a ser aceptadas para poder ser pasadas como práctica profesional tenían que estar circunscritas dentro de 4 competencias específicas, súper específicas, digamos, del perfil de egreso, y distinto es decir luego, como lo hizo el profe recién, que cualquier labor que se enmarque dentro del ámbito de la carrera de geología va dentro de eso. Eso tiene sentido con el actual reglamento de prácticas, que en el último puntualización de las labores o competencias o tareas que se van a llevar a cabo dice, o cualquier otra labor relacionada al desempeño de la carrera o de nuestra tarea como geólogos. Eso como que está bien. Entonces hay igual como una diferencia en cómo fue planteado originalmente y cómo se flexibiliza, digamos, ahora en la conversación. Quiero dejar eso como súper claro. Y lo otro es que la idea del portafolio como que tiene que ser harto más específica. O sea, la idea de que hay que dejar registro audiovisual, registro de nuestra asistencia, aparte del informe, y se habla de otras cosas más, pero que no se especifican, también es como algo que no, como que está bien al aire. Yo pregunto si es que hay un documento que dé cuenta como en la minucia de qué es lo que realmente estamos hablando y que va a ser diferente, porque es cierto, como que suena como que no fuera algo complicado, y yo obviamente creo que rellenar un Excel con la asistencia no es algo complicado, o hacer una tabla con la asistencia no es algo complicado, pero que yo lo haga es distinto a que le tenga que pedir a mi empresa o a quien sea que me esté dando la práctica, que además se tome la molestia de certificar una serie de otros documentos que den, o de otro tipo de productos que den cuenta efectivamente de toda la contundencia del trabajo que realicé, porque son cuestiones y requerimientos que le voy a tener que hacer extra a esta institución, sea cual sea. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con el Diego, porque siento que esta nueva proyección de lo que vamos a dejar los practicantes de la Universidad de Chile hacia afuera es que el nivel de supervigilancia o que el nivel de trámite que va a significar tener que trabajar con nosotros es harto mayor que el que era anteriormente. Eso es lo que siento que se va a terminar proyectando, y eso es un desincentivo a darle práctica a los estudiantes de la Universidad de Chile. A ver, con respecto
Lo primero, sí, tal vez no lo expresé con precisión, cuando me refería a que casi cualquier labor geológica entra, me refería a que, claro, efectivamente, porque en esas competencias específicas que están declaradas básicamente casi todo el espectro. O sea, por ejemplo, si tú tienes una práctica en un geoparque, por ejemplo, bueno, eso encaja con las competencias específicas, porque en el geoparque va a tener que ver estructura o litología, y cosas que están dentro de esas competencias específicas, o si tienes una práctica, no sé, que va a haber fósiles, bueno, eso también encaja con procesos sedimentarios o cosas de ese estilo. Un poco ya por eso, por ese lado, cuando hice ese comentario de que la mayoría o que todas las cosas relacionadas a la geología podían encajar, porque encajan más o menos de esas competencias específicas que están declaradas, que son lo bastante amplias como para incorporar, ¿cómo se llama?, los distintos ámbitos que se desarrollan dentro de la carrera de geología. Me refería un poco a eso, que no fui tan preciso. Con respecto al otro tema, el del desincentivo, no sé, yo no lo veo así, o sea, que un supervisor le ponga ahí el timbre o la firma ¿cómo se llama?, al registro de asistencia, no sé, no lo veo complicado. Si tiene que el alumno poner una cámara ahí para filmar la charla, mientras no hayan problemas de lo que discutíamos antes, ¿cómo se llama?, con respecto a la seguridad de los datos, tampoco va a ser ningún inconveniente para la empresa. O sea, hay que tomar en cuenta también que el alumno o alumna es el responsable de armar su portafolio, no la empresa, son ustedes. Entonces, en ese sentido, yo no veo tanto desincentivo que haya, o que sea algo como alguien, que seremos como las condes llenas de televigilancia. No lo veo así yo. No creo que sea algo tan complejo. Obviamente que va a haber una fase de adaptación para todos, para ustedes, para la empresa, que hay un par de cosas que va a cambiar también las rúbricas de evaluación, pero no lo veo como algo que pudiese jugarnos en nuestra contra. ¿Puedo contar algo ahí? Dale. Hola, Claudia Farala, la encargada de comunicaciones para los que no me conocen. Ahí lo que ustedes tienen que entender, la nueva rúbrica quiere medir sus capacidades de comunicación. Por lo tanto, si hay una reunión que es muy compleja, que tiene datos sensibles, datos que no se pueden divulgar, puede no ser esa la gran reunión que ustedes graben y usen para demostrar sus capacidades de comunicación, y puede ser una reunión de equipo, puede ser una reunión más pequeña donde sí haya, y no tiene por qué grabarse toda la reunión. El portafolio requiere una cantidad de minutos, pueden ser 3 minutos, 5 minutos, que en el fondo ustedes tengan una muestra de sus capacidades comunicacionales, digamos. No se compliquen tanto en que tiene que ser una presentación en especial. Busquen un minuto que puedan obtener ese registro, que no hayan limitaciones ni de datos sensibles, ni nada, sino que se puedan mostrar a ustedes cómo se presentan ante un tema cualquiera, digamos, y que sea bien explicado, con un buen lenguaje, que el público entiende, qué sé yo. Tampoco es muy así, que tiene que ser una y específica y todo. Busquen espacios donde sí se pueda. Eso era mi acotación. Ya, Dani, última pregunta, y yo creo que ya vamos a dar por finalizada esta charla. Ya, en ese sentido, en verdad encuentro que, no sé, encuentro descabellado como tener que grabarse en alguna situación, sea reunión no tan formal de datos sensibles, etcétera, porque en verdad siento que es demasiado como meterse en el trabajo del lugar donde vas a estar tú haciendo un trabajo invitado finalmente. Lo que encuentro es que quizás se podría hacer es como que cada uno presente su práctica al final, onda, no los resultados obviamente, pero cómo se desarrolló, cómo se hace en otros departamentos, tener como, se evalúa, además de en este caso el portafolio, que se evalúe como una presentación final, que resuma lo que estuviste haciendo, y ahí se podrían evaluar como las capacidades, no sé, todas estas capacidades finalmente de estar como entregando información de forma oral. Pero grabarse como 3 minutos, aunque solo solicitarlo encuentro que es un problema. Bueno, es que eso tenemos que irlo viendo.
¿cómo se llama? Y viendo cuál es la respuesta también, como dice Claudia, no lo veo tampoco un problema que se pueda grabar, ya sea, pero, o sea, porque también lo importante es que queremos evaluar su competencia en el ambiente de trabajo, no post fuera del trabajo, o sea, por eso es la práctica, porque ustedes tienen que ir a otro lugar distinto. Bueno, ahora tenemos esta contingencia que probablemente vamos a cambiar un poco esos requisitos, pero la idea de la práctica es evaluarlo en otro ambiente, ¿no? Que no es la universidad, que es el ambiente de trabajo. Entonces, por eso es que queremos pedir esa evidencia. Y bueno, vamos a tener que ir evaluando ahí cómo funciona la cosa. Consulta a los expositores, se va a subir un documento que detalle lo que se habló en esta presentación y quizás otro documento adicional que detalle aún más los portafolios, como mencionaba la gente. Sí, lógico. O sea, bueno, esta presentación, ¿verdad? Está grabada y creo que se sube después a YouTube. Sí, ahora Claro, creo que a las 2:30 va a estar arriba. Dale. Entonces, bueno, esto está grabado y también en las próximas reuniones también ahí le vamos a entregar más la información más detallada de lo que debe incorporar el portafolio y todo eso. O sea, eso lo van a tener ustedes antes de la práctica, eso sí o sí. No es que, oye, después le vamos a pedir después de la práctica cómo tenía que ser la cosa. No sabía, no. Todo va a estar claro antes de que ustedes realicen la práctica. Profe, yo de todas formas pido que evalúen el tema de grabarse en el ambiente de trabajo, porque eso no lo hacen. Yo no conozco una práctica en otras universidades donde lo hagan. Sí, como que en verdad sacaron la idea de algún lado, bacán, pero nunca lo he visto, no encuentro que sea normal. Como evaluar esa capacidad. Eso yo creo que debería estar por último en el ítem del momento de que te evalúe tu jefe, cómo te desenvolviste en el ambiente de trabajo, pero grabarte 3 minutos en una reunión, no encuentro que está bien. O sea, hay muchas experiencias internacionales que mandan un evaluador de las prácticas. Hay muchas carreras, hay muchas cosas que esa cosa se hace in situ. Digamos, eso no es algo tan que lo inventamos nosotros, digamos. Esta es una manera dado que no podemos ir a todas las prácticas a evaluarlos cómo se desempeñan, esta es una manera. Ahora, de nuevo, este es un primer paso de un montón de cosas. Tampoco es que es todo sumamente mandatorio. Si por alguna razón o motivo o circunstancia alguien tiene algún tema particular, puede dirigirse a su supervisor o a Ángelo de forma particular, pero sí nos interesa evaluarlo en cómo se desempeñan, porque el tema de comunicación es súper relevante en todo lo que es su tema profesional. Ahora, como dice Ángelo, todo está en proceso, pero no es una cosa, esto tiene un trabajo metodológico detrás y tiene unas razones que quizá hoy día no se expresaron tan en detalle, pero no es algo que se nos ocurrió de la nada, digamos. Ya, entonces yo creo que en base al tiempo voy a dejar de grabar primero.